ahorita usted pueda a sacar un cuaderno, su Biblia y su lápiz. Eso. Porque ya tenemos aquí Ya llegó el Pastor Peter. el Pastor Peter, que es el que está preparándose continuamente para enseñarnos. Así es, aquí está su micrófono, Pastor Peter. Hola a todos. All right, so Pastor Peter is joining us, and Eso. he's been working on the study for today. So it's a blessing that we could be all together in the table. Sí, y nos alegra todos los comentarios que la gente está poniendo durante nuestra hora de reunión. We are so grateful for all of the comments that we get to read every time that we have our time together. Y queremos darles un espacio a ustedes en medio de la enseñanza. We want to leave a space, a chance for you to go ahead and send us your messages in our service. Y la atmósfera que queremos darle es como un aula de clase. And the atmosphere that we want to have, that we want to give to you, is like if you were in a classroom. Entonces usted puede mandar sus preguntas o comentarios So you can go ahead and send your questions or your comments. y nosotros las vamos a estar leyendo en vivo y respondiéndolas al mismo And tiempo. we're going to be answering them live, and also we're going to be reading them. Entonces, ¿qué les parece si entramos? All right, so let's go Dime, ahead dime, and Ken. begin. Pero también queremos invitar a cada familia, porque si ustedes notan, en esta mesa no solo es un aula de clase para adultos, también es un aula de clase para los chiquitines de la casa. Yes, so if you notice in the table, it's not just adults. We also have our little girl here with us. So we want to invite the families to join the table and learn from the Word. Entonces es preparar también los materiales de los pequeños. So prepare Ah. the materials that you need for your kiddos too. Sacar todo lo que ellos necesiten, You know, have your copies ready and the things that they're going to be doing. manualidades, listos para que ellos puedan colorear. Todo lo que ellos necesitan, así como nosotros tenemos también Yes. nuestros implementos. Yes, have it all ready. Have some crayons, scissors, glue, all the stuff they need, so that they could also be part of this time of Y study. quiero ser transparente en esto, en el hecho de que tenemos a Hadassah aquí. Así que quieres Y es que Aquí tienes tres. cuando hubo un miércoles donde Harry dijo, ¿y yo qué voy a hacer? You know, one Wednesday, our little girl said, "What am I going to be doing?" Y entonces ahí como que se nos había olvidado de incluir, ¿verdad?, a los niños en medio de lo que hacemos. And so this is why we thought, well, we definitely need to include the children in what we are doing, Entonces no solo sentarlos para que escuchen, sino que tengan algo. because we don't want them just sitting and listening. We want them to also participate. Entonces nuestra querida Kenia antes le pone un video de una enseñanza. And so Kenya, before the church service begins, Hattie gets to sit in the living room and she watches a video Y about después the teaching. lo que hacemos aquí en vivo es la manualidad o actividad correspondiente a la And enseñanza. then what we do here in the table is we have a craft ready and stuff that she is going to be doing about the teaching. Ok, entonces vamos a comenzar, sí, y vamos a orar. All right, so let's go ahead and begin and let's pray Bueno, first. Padre, te damos gracias por este momento que podemos estar en tu palabra. Father, we thank you for this time that we get to be in your word. Gracias porque podemos tener a tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Thank you because we have your Holy Spirit which guide us to all truth. Te pedimos, Espíritu de Dios, que continúes purificando nuestras mentes y We nuestros ask you, corazones Holy Spirit, to continue to purify our hearts and our minds, para poder extraer de la Biblia lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. to be able to grab from the Bible, to take what the Bible says and what God wants us to learn Por lo que es. for what it is. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén y amén. Amen and amen. Bueno, a mí siempre me gusta dar ciertos repasitos I always like to give a little review por aquellos que se conectaron por primera vez y no han estado con nosotros los miércoles anteriores. for those who maybe it's their first time that they're tuning in, that they're with us and they weren't able to be with us on the past
Wednesdays. Y entonces lo que estamos hablando cuando decimos textos fuera de And so contextos what we're talking about when we say text out of context, es cuando alguien toma un versículo de la Biblia it's when somebody takes a verse from the Bible y entonces él lo interpreta de la manera en que él cree que lo está diciendo la Biblia. And so what happens is this person takes the text and interprets the text the way they think that the Bible is saying. Algunos lo harán algunos lo harán sin una mala intención Many will do this without a bad intention, y realmente algunos no lo hacen con una mala intención. and obviously a lot will not do this with a bad intention. Pero muchos cuando lo predican, lo enseñan o lo leen, But many, when they teach it and when they read it and they teach it, y esto me pasó a mí mucho al comienzo, and I have to say this happened to me a lot at the beginning, es que no se nos ha enseñado a cómo observar, interpretar y aplicar la palabra de Dios. and the thing is that they have not taught us to be able to observe, to interpret, and apply the Word of Y God. entonces cuando aprendemos a hacer esto, So when we learn to do this, ya yo empiezo realmente no a imponer lo que yo pienso que la Biblia dice, sino que ahora la Biblia me dice lo que ella dice. so now I am not trying to impose what the Bible says. Instead, I am trying to say what the Bible says already, what it's teaching me. Entonces sabemos que un versículo está dentro de un párrafo. So let's review a little bit of what we've been seeing. We know that a verse is inside of a chapter, inside of a paragraph. Un párrafo está dentro de un capítulo. A paragraph is inside of a Un chapter. capítulo está dentro de un libro. A chapter is inside of a book. Y un libro está dentro de un testamento, And a book is inside of a testament. sea el Antiguo o el Nuevo May this Testamento. be the New Testament or the Old Testament. Pero lo que los escritores en la Biblia nunca quisieron But what the authors of the Bible never wanted es que usted y yo leyéramos de 4 capítulos, is that you and I would read 4 chapters of the book. no, que de 4 capítulos. That reading 4 chapters of the book, Nosotros leyéramos solo el capítulo 2, versículo 12. for us to just read chapter 2 and verse 12. No, si ellos escribieron 4 capítulos era porque teníamos que comenzar a leer del primero al segundo, al tercero y cuarto. Well, if there were 4 chapters, we're supposed to go ahead and read from the first one all the way to the 4th chapter. Ven, cuando en nuestra vida diaria, cuando abramos cualquier libro, You know, when we go ahead and grab a book and we want to read a book, nadie que ya tiene una disciplina para leer comienza por la mitad. whoever has a discipline to reading and likes to read books will never start at the middle of the book. Porque si no, muchas cosas no las va a entender. Because you will not understand a lot of the book if you start Y there. entonces el problema de solo leer el versículo del día So the problem about just reading the verse of the day es que podemos tomar ese texto fuera de is contexto. that we can take this text out of Y context. entonces, así como en la imagen que ustedes ven del glaciar o So del right iceberg, there, once again, I want to leave this image up here. It is an iceberg. entonces el texto, digamos Filipenses 4:13, el 13 sería lo que vemos en la superficie. Okay, so the text, in this case, we're going to say Philippians 4:13. The text would be all the top part of this glacier. Pero miren todo lo demás que hay que estudiar para entender el texto. But go ahead and look what's under the water. And so all of this represents all of the things that we need to learn about this Y text. entonces muchos leen el texto, And so a lot read just the text, pero no leen el contexto. but they do not read the context Y of the acuérdense text. que es el contexto lo que le da poder y fuerza al texto que queremos
interpretar. So let's remember that the context is what we need to learn and read to be able to interpret correctly. Y the quiero text. decirle que interpretar correctamente la Biblia es una responsabilidad para todos. I want to tell you to read the Bible, to read to interpret the text correctly is something that we all need to do. Esto no es solo para los This is predicadores. not just for the preachers. Yo hablaba con un joven de la iglesia que se llama Messiah I was talking to my friend, a young boy from our church called Messiah. y entonces él quiere ser un líder de alabanza. His dream is to one day be a worship leader. Y entonces yo le decía que aún los líderes de alabanza, y más si van a escribir canciones como él lo hace, tienen que aprender a interpretar la Biblia correctamente. And one thing I told him is that, a lot of the leaders, the worship leaders, need to know how to interpret the Bible correctly, especially if you're going to be writing songs. Y entonces por eso decimos que la Biblia no necesita ser reescrita, necesita ser releída. So this is why we say that the Bible doesn't need to be rewritten, but it needs to be reread. Y esto es lo que estamos haciendo. And so this is what we are doing. Entonces, hablábamos de 4 cosas nosotros y hoy vamos a terminar en la cuarta. And so we were talking about 4 things. 4 and principios. we were talking about 4 principles, and so this is one thing that we want to talk about Y today. entonces primero habíamos hablado de que la escritura interpreta la escritura. The first thing that what we were saying is that Scripture interprets Scripture. Y esto es importantísimo. This is so important. Porque a veces el lector común no tiene tal vez diccionarios bíblicos, comentarios bíblicos. The common reader doesn't have commentaries or dictionaries that can help their lecture in the O Bible. tal vez no saben todas las reglas de la hermenéutica. Or maybe they don't know all the rules for hermeneutics. Entonces usted tiene que saber que la escritura interpreta la escritura. So you need to understand that Scripture interprets Scripture. Entonces no hay contradicciones. So there is no Si usted contradiction. lee un versículo en alguna parte, If you read a verse one place, le aseguro 100% que en otra parte de la Biblia usted va a encontrar un complemento. I can assure you 100% that in another part of the Bible you are going to find another Y complement to this muchas verse. veces los escritores bíblicos And many times the biblical authors comentan o añaden algo más que el otro escritor bíblico escribió. add or make another comment than another author about the text. Lo otro es el contexto. El contexto interpreta también la escritura. The other thing is that the context interprets Scripture. Entonces, esto es importante porque muchas veces, por ejemplo, muchos leen Juan capítulo 4, versículo 23, si no me equivoco, y entonces se lee, el Señor busca, el Padre anda buscando adoradores. And so people go ahead and read the verse John 4:24 that says the Father is seeking worshipers. Y entonces creemos que porque leemos ahí adoradores, ya estamos hablando de los que cantan en la iglesia. And so we go ahead and right away think, oh, the worshipers, those are the ones that sing in the church. Y entonces muchos de los que cantan agarran ese versículo. And so a lot of the people that sing grab onto this verse. Pero cuando leemos el contexto de Juan capítulo 4, But when we go ahead and read the context of John chapter 4, Jesús le está hablando a la mujer, a una mujer samaritana, Jesus is speaking to a Samaritan woman que no es exactamente la líder de adoración, who is not exactly the worship leader. sino que más bien, ¿verdad? Es todo lo contrario, Instead, it's the contrary. pero Dios le está hablando de adorador. But Jesus is speaking to this woman about worship. Y entonces
tenemos que leer el contexto So this is why we need to go ahead and read the context. para que entonces nosotros no impongamos significado al versículo, sino que el versículo ponga su significado en Amen. nosotros. So that we do not put meaning to the verse, but instead the verse is giving us the meaning to us. Y por eso decíamos que cada versículo está dentro de un capítulo. This is why we say that every verse is inside of a chapter. Entonces, yo le voy a invitar que la próxima vez que usted lea el versículo del día, So I want to invite you the next time that you go ahead and read the verse of the day, usted pueda leer el capítulo. Era para tragar. Usted puede leer el capítulo. you have to go ahead and read the chapter. Ok, muy bien. Vamos a la tercera principio. All right, so let's go ahead and review our third principle. Y esa es la intención interpreta la escritura. And this is that the intent interprets scripture. ¿Qué queremos decir con intención? What do we want to say about intent? Bueno, voy a hacer una pregunta a todos ahí. I want to ask you all a question. Y a ver si esta vez sí responden. Let's see if you all respond. No tengan miedo. Okay. Don't be afraid. ¿Cuántas interpretaciones tiene un texto? How many interpretations does one text have? ¿Cuántas interpretaciones le podemos dar a un texto? How many interpretations can we give to one text? Vamos a dar 5 segunditos. All right, Ahí, 5 seconds. See who answers. Tal vez alguien. Vamos a ver, tal vez alguien. Jazz, tal vez Byron, tal vez maybe James can answer the question, or Elsa, or Janelle. ¿Cuántas or- interpretaciones tiene un texto? How many interpretations does one text have? Stephanie tal vez nos puede responder. Vamos a ver quiénes más nos podrían, tal vez. Vamos a ver. Stephanie dice 1. Uno, excelente. Muy bien, Sí, Stephanie. Eso, aplauso, Kenia. Kenia, no se enoje. Harry, un aplauso para Stephanie. Que contestó bien. Exactamente. Todo texto tiene una sola interpretación That's correcta. right. All text has one correct interpretation. Ahora, lo que puede tener un texto son muchas aplicaciones que se derivan de la única interpretación que hay. So the text can only have one interpretation that comes, or it is that comes from the Bible. Y pueden haber muchas aplicaciones. And there could be several applications to this Entonces, one una interpretation. interpretación, So one interpretation, muchas aplicaciones. many applications. ¿Sí? Entonces, Amen. cada versículo el escritor tenía una sola idea All right. en So mente cuando lo escribió. So the author had one idea in mind. Y eso es la idea central del texto. And this is the central idea of the text. Entonces, a eso tenemos que llegar. So this is where we have to reach. Y yo sé que Kenny y Carla ya saben esto, pero y Katy también, claro, Katy también. Saben esto. Y es que cuando nosotros leemos la Biblia tenemos que primero saber qué es lo que entendían los receptores originales. And so when we try to reach this, or we understand, we need to try to go to what the authors understood in their time. Ajá. Y después, cuando lo entendemos, ahora podemos aplicarlo correctamente a nuestro contexto. And then once we understand it, we can now apply it to our text, Okay. to our context. Y lo último que vamos a ver hoy es lo claro interpreta lo oscuro. The next point that we're gonna say is the clear interprets the obscure. En otras palabras, hay versículos que, por ejemplo, si usted empieza a leer el libro de Levíticos, tal vez no lo va a entender completamente. So if you read the book of Leviticus, you might not understand it completely. Pero si usted empieza a leer el libro de Hebreos, But if you read the book of Hebrews, Hebreos es un libro donde Pablo está explicando
bajo el nuevo pacto lo que significaba Qué bueno. los sacrificios y la cultura sacerdotal Wow. del pueblo. And so Hebrews is explaining us what the sacrifices and the culture in this time of Leviticus is, what it really means. So that's why it's so rich to go ahead and read the Bible. Ujú. Entonces, lo claro interpreta lo oscuro. So the clear interprets the obscure. Ajá. Entonces, ¿cuántos están listos para el versículo de hoy? Yo, pero Eso. tenemos una opinión aquí. Okay. All right, we're going to go ahead and read anything that you guys are writing so that we can clear any questions. Vamos a leer todo lo que ustedes están escribiendo para aclarar todo lo que están poniendo. La hermana Marlene nos pone, yo pienso que tiene dos. Uno, en la forma como interpretamos, y dos, y la otra, como es en realidad. Ok, entonces corregimos. Creo que estaba respondiendo cuántas interpretaciones tiene. Ah, ok. So somebody is writing us here. Well, I think it has two. One, the way that we interpret it, and two, the way that it is in reality. Bueno, sí, pueden tener dos interpretaciones, ¿verdad? Pero una será la incorrecta y la otra correcta. Well, to this I would say there might be two interpretations, but one will be wrong and one will be Y creo right. que lo que escribió el hermano Marlene, la 2 es la respuesta correcta. And so number two is the correct one, La the o- way that it should be in reality. Cómo es en realidad y no la forma en que nosotros lo interpretamos. Not the way we interpret it. Por eso Because- una de las cosas que es bueno hacer es que cuando usted ya deduzca su interpretación, And so one of the things that is really good to do is once you have your, you go ahead and have your interpretation, habiendo usado los principios que hemos estado enseñando, using all of the principles that we have been teaching usted puede ir donde alguien que sabe más que usted you can go ahead and search for a teacher or somebody that you know knows more about the y Bible. comparar. And go ahead and ask questions or compare what you have. Sí, y esto es importante. Yo lo hago. This is very important. Ujú. I myself, as a pastor, Y- I go ahead and ask Y people about muchos it. otros que son grandes teólogos And many other theologians leen los libros de otros y comparan. read books from other people and they compare their answers. Entonces, porque la interpretación no puede ser privada. The interpretation cannot be private. Yo no puedo creer que yo tengo toda la interpretación correcta. I cannot believe or think that I have all the right interpretations. Por eso debo de compararla con gente, teólogos que saben, This is ¿verdad? why- Y han estudiado un poco más que uno. This is why I need to go ahead and compare it with other Bible students, scholars, and compare it. Ajá, entonces, gracias, hermana Marlene, muy buen punto. Thank you, hermana Marlene. Okay. O Entonces- Daniel. Ok, vamos a leer el libro de Juan capítulo 14, versículos del 13 al 14. All right, so let's go ahead and read the book of John, chapter 14, verses 13 and 14. Y dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, ¿qué dice? Yo lo haré. Muy bien. Ooh, okay, so here we go with our text for today. Let's go ahead and read it together. John 14, verse 13 and 14. Whatever you ask in my name, this I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask me anything in my name, I will do it. Ok, entonces, a primera vista y sin contexto, So, right here, without studying the context, just from what we just read, Kenia, ¿qué lee usted? what do you read, Kenya? Que todo lo que yo pida, con él sea en el nombre de él, él lo va a hacer. Todo. Well, Okay. the Oh. first thing that I read is anything I ask to God in His name, He will do. ¿Y qué es todo, Carlita? And so ¿Cómo what- ¿Qué sería todo? What is all things? Todo es todo. O sea, Si What pido is una what- casa voy a tener. En Si el- pido un carro So what y does en it el mean? nombre de Jesús. So what en does el it mean? nombre de What- Jesús que tengo casa. So what does it mean? Whatever you ask in my name. And so Carla says, well,
it says whatever I ask. So a house, a car, anything I ask for, I'm going to get it from God. Ok, entonces a primera vista y sin contexto, So right out of the our first sight on the text and with no context, este verso suena como el boleto a todo el placer y la felicidad del mundo. this verse sounds like the ticket to pleasure and all happiness in the world. Sin embargo, este boleto se desmoronaría rápidamente y se arroja al suelo cuando parece ser falso. But this verse would really crumble down when it seems to be false. Porque, ¿qué pasa cuando tú oras y Dios no te da? Because what happens when O you aparentemente no te ha pray dado. and you ask God whatever you want, whatever you need, and God doesn't give this O to sea, you? aquí parece que el versículo nos da rienda suelta a pedir todo lo que uno quiere. This verse, it seems like it's letting us go loose and ask anything we want. Y sin embargo, al leerlo en su contexto, nosotros vamos a descubrir que es absolutamente, tal vez diferente el todo que leemos a lo que nosotros creemos que es todo. But definitely, when we go ahead and study the text, when we read whatever you ask is not really what we think it says. Entonces, primeramente tendríamos nosotros que entender el propósito del libro de Juan. We definitely have to, first of all, go ahead and understand the purpose of the book of John. Entonces, en primer lugar, es importante reconocer que todo el evangelio de Juan fue escrito con un único propósito. So first of all, we need to recognize that the book of the gospel of the book of John, the gospel of John was written with one purpose. Interesantemente, si usted quiere escribirlo ahí, este libro en Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, nos dicen el propósito por el que Juan escribió el evangelio de acuerdo a Juan. So very interestingly, the book of John, chapter 20, verse 30 to 31 tells us the reason why this book was written. Y entonces Juan dice explícitamente que las señales o las revelaciones de Jesús que escribió en su libro, ¿lo tienes ya? ¿Qué dice? So we're going to go ahead and read this verse. John chapter 20, verse 30 to 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Excelente. Entonces ahora All right, lo so vamos a leer en inglés. Let's go ahead and read it. John chapter 20, verse 30. Okay. All right. Haven't found it yet. Where is it? All right. Now Jesus did many other signs in the presence of the disciples, which are not written in this book. But these are written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in his name. Entonces ese es el propósito del libro de Juan. This is the purpose of the book of John. Él está escribiendo y en Juan usted va a encontrar los milagros que no va a leer en Mateo, Marcos y Lucas. And in John, you're going to find miracles that you do not read in the book of Luke and Matthew Y Marcos. and Mark. Y entonces Juan le preocupa la creencia en Jesús So John is more concerned about the belief in Jesus y la vida que resulta en el nombre de Jesús. and the life that results from the name of Jesus. Entonces la verdadera vida para Juan depende de la verdadera creencia en Jesús. So true life in the eyes of John depends on the belief of Jesus. Y entonces una de las señales de que la gente iba a creer de que Jesús era el Mesías So one of the signs that people were going to believe that Jesus was the Messiah eran los milagros Were the miracles. y las señales que él hizo. and the signs that he did. Entonces es fundamental tener
esta comprensión desde el principio. So it's fundamental to have this comprehension from the beginning. Entonces, después de saber eso, So once we know this, vamos al contexto del el capítulo 14. let's go ahead and go to the context of chapter 14. Entonces ahí primeramente Jesús menciona que ahora Él se dirige al Padre para preparar lugar para los discípulos. Jesus, we can read there that Jesus is saying that he is preparing, he is preparing a place for the disciples. Si después Él empieza a decir que el que ve a Jesús, que lo ve a Él, ve al Padre. Then he begins to say that whoever sees him sees the Father. Después Él empieza a decir que mayores cosas ellos harán. Then he says that that the disciples will do greater things. Y después entramos al versículo 13 y 14. And then we go into the verse 13 and 14. Y entonces cuando nosotros antes de leer el 13, leamos el versículo 12. So before going to verse 13, let's read verse 12. Sí, ¿qué dice el versículo 12? Vamos a recordarles la cita que estamos viendo. Let's remind you the verse that we're studying today. John 14, verses 13 through 14, but we're going to read verse 12 right now. De cierto os digo, el que en mí cree, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Verse 12 says, Truly, truly, I say to you, whoever believes in me will also do the work that I do, and greater works than these will he do, because I am going to the Father. Entonces aquí entra a una vida de oración. Okay, so here he is entering into a life of prayer. Entonces cuando nosotros miramos el Antiguo y Nuevo Testamento bajo el tema la oración, So when we study perdón, mi amor, cuando en el estudiamos, Antiguo y Nuevo Testamento bajo el tema la oración, when we study the topic of prayer in the Old and the New Testament, entonces encontramos que la palabra para oración significa tefilá. so we find that the word for prayer means tefillah, Ajá, que viene de un verbo que es lehitpalel. and comes from a verb that is felipalel. Ajá, y entonces significa autojuicio o introspección. Which means self-judgment or introspection. Ajá. En otras palabras, cuando el judío entiende que va a orar al Padre, So in other words, when a Jewish understands that he is going to pray to the Father, entiende que él primero tiene que analizar la intención de su mente y oración. he understands that he needs to first of all analyze the intention of his mind and heart. Y entonces esa introspección va a resultar en la unidad entre él y el Padre. And so this this review or this analysis that this person is doing Lo llevará a tener como resultado una unidad entre él y el Padre. is going to lead him to a result to have a unity between him and the Father. Entonces hay que entender que la oración hebrea no es solo una sesión de solicitud. So we need to understand that the Hebrew prayer is not just a Session of request. session of requests, Sino que es un vínculo de comunicación entre Dios y su Hijo. but it is a way of communicating between God and His Ahora, Son. ¿qué the es la Son. oración? So what is prayer? La oración es el acto de pedirle a Dios que haga lo que Él ya ha prometido. Escriba eso. Prayer. Go ahead and write this. Prayer is the act of asking God to do what He has already promised. Ok, entonces no es pedirle lo que sea. So it is not asking whatever we want. Dios no está comprometido, por decirlo así, con nadie. God, in other words, God is not committed to O anyone. sea, Dios no es el mesero.
God is not the waiter ¿verdad? O el genio de la lamparita. or the genie in the lamp. O sea, Señor, lo quiero con doble hamburguesa y queso. We're not saying, okay, I want it with a double meat and some cheese. Y my entonces, hamburger. Señor, claro que sí, ya se lo voy a dar. And God's saying, oh yes, No, go ahead and la give this to you. oración es el acto de pedirle a Dios que haga lo que Él ya ha prometido. Prayer is the act of asking God to do what He has already promised. Una vez un ateo discutiendo este versículo con un creyente, One time, a atheist was having a debate with a Christian about this verse. y entonces el ateo vino y dijo, And so this atheist came and said, ¿es cierto que Dios hace lo que sea que pidamos en el nombre de Jesús? is it true that your God will do anything that you ask for in the name of Jesus? Y si no lo hace, entonces es mentiroso. So if he doesn't do it, this makes him a liar. Sí, entonces como dice todo, And because it says whatever you ask for, entonces que mueva esta montaña. well, tell him to move that mountain. Ahí dice todo, ¿no? Well, it says whatever you Y ask. entonces ahí el cristiano, pero ese todo no significa todo. And so then the Christians start saying, well, that whatever doesn't mean any, I mean all of it, whatever I ask for. Entonces ven, hasta nosotros sabemos que pedir todo no significa todo. See, even us, we know that just because it says whatever you ask doesn't really mean all things or everything you ask El for. todo es las promesas de Dios. Here it is said that whatever you ask, that is the promises of God. Entonces, pero como pasa con todo versículo de la Biblia, But just like all verses in the Bible, leer correctamente el contexto nos ayuda a aclarar el verdadero significado del texto. to read correctly the context helps us to understand correctly the text. Entonces vamos a hacernos tres preguntas. Let's go ahead and ask ourselves 3 questions. Primero, First, cuando hablamos de este versículo, when we read this verse, tenemos que saber que cuando pedimos, en el contexto nos enseña de que todo tiene que glorificar al Hijo y al Padre. so when we read this text, we need to know that everything that we ask for needs to glorify the Son and the Father. Entonces el primer punto tendría que ser, ¿será el Padre glorificado en el Hijo con mi petición? So the first question would be, will the Father be glorified in the Son with my request? Romanos 11:36 nos dice que todas las cosas son de Él, por Él y para Él. Romans chapter 11:36 says that all things are for him and from him. Y entonces la manifestación de su gloria es el propósito final y superior en todo lo que Dios hace. So the manifestation of his glory is the purpose, the final purpose in all things that are done. Por eso Juan 14:13, lo que hemos estado leyendo, el versículo que tenemos hoy, So this is why John chapter 14 verse 13 and 14 nos dice, lo haré, ¿para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Qué bueno. And then so verse 14 says, 13. verse 13 says, I will do that the Father may be glorified in the Son. Entonces ese es el propósito por el cual Dios hace lo que pedimos. So this is the purpose why God does what we ask Entonces for. cuando Jesús nos dio un buen ejemplo, cuando Él explicó el propósito de la muerte de Lázaro, And Jesus gave us a great example. When he explained the death of Lazarus, Él dijo que esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. he said, this sickness is not for death, but for the glory of God. Para que el Hijo de Dios sea glorificado
en medio de ella. so that the Son of God will be glorified in the midst of this. ¿Y qué vemos en la historia después? And then what do we see in the story? Jesús oró para que Lázaro resucitara. Jesus prayed for Lazarus to resurrect. ¿Y qué pasó? And what happened? Dios contestó. God answered. En otras palabras, y lo que le quiero explicar a ustedes es que Dios le dará todo lo que lo glorifique al Hijo y glorifique al Padre. Wow. So, in other words, what I want to tell you is this text is saying that God will give you everything that will bring glory to the Son and the Father. Entonces diga conmigo, Dios me dará todo lo que le pida. So say with me, God will give me all I ask for, Todo lo que glorifique al Padre y al Hijo. everything that will bring glory to the Father and the Son. Ese es el contexto. That is the context. Dios no tiene que responder a nada que no vaya a glorificarlo a Él y al Hijo. God does not need or has no commitment to responding to anything that will not glorify the Son and Himself. ¿Cuántos están conmigo todavía? Are you still with me? A mí hasta de los pelitos tengo de Well, punta. I feel the presence of the Lord. Entonces, número 2. Number 2, La pregunta que debemos de hacer the es esta. question that we need to ask ourselves is this. ¿En qué confío? ¿En What- la sabiduría de Dios o en la mía? The next question is, what do I trust? God's wisdom or mine? Entonces, cuando yo estoy orando, So when I'm praying, estoy orando, y acordémonos que somos seres humanos limitados. let's remember we are human beings, limited human beings. Okay, yo no sé lo que está en el futuro. I don't know what's in the future. Yo puedo asumir lo que es mejor para mí. I can assume what is best for me, Pero alguien una vez dijo, lo peor que puede hacer Dios but someone told me once, the worst thing that God can do es darme todo lo que yo le pido, que Él sabe que no es para bien. is give me all I ask for that He knows is not for my good. Entonces, justo después de que Cristo dijo que contestaría las oraciones que hagamos en su nombre, So, right after answering to or saying that God would answer the things that I asked for in His name, está la promesa del Espíritu Santo. is the promise of the Holy Spirit. Jesús estaba prometiendo en el versículo 18 que no nos dejaría huérfanos. In verse 18 of chapter 14 of John, God was promising that He will not leave us as orphans. Entonces, esta dependencia y guía del Espíritu es lo que debe regir nuestras peticiones. So this is what needs to govern over our petitions, our prayers before the Lord. Dependemos de la guía del Dios sabio We depend on the guide of the wise God para tomar decisiones sabias. to be able to take and have wise decisions. Entonces, pregunta, ¿sabemos en realidad qué es lo mejor para nosotros? So question, do we truly know what is best for us? Y si en verdad consideramos que Dios es más sabio que nosotros, And if we truly consider that God is wiser than us, entonces vamos a decir lo mismo que Pablo dijo, then we're going to say the same thing that Paul said, que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, that the Spirit of God helps us in our weakness porque no sabemos orar como deberíamos, because we do not know how to pray the way we should. pero el mismo Espíritu intercede por nosotros. But the same Spirit intercedes for us. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu. And the only one that can go and see our hearts knows how to intercede, Porque Él intercede Spirit. por los santos because He intercedes for the holy conforme a la voluntad de Dios. according to the will of God. Entonces, eso lo encontramos en Romanos capítulo 8, versículos del 26 al 27. This we find it in Romans chapter 8, Versículos 26 al 27. verses 26 and 27. Entonces, pedirle algo a Dios
So to be able to ask God, debemos hacerlo con un espíritu de humildad y también dependencia de su sabiduría. we need to do it with a spirit of humbleness and O sea, obedience. debemos de mostrar una actitud que demuestre fe. We need to show an attitude that demonstrates our Y faith. cuando digo fe no es, vamos hermano, oren fe. And when I say faith, I'm not saying, come on, brother, sister, let's pray in faith. Y usted empieza a gritar más. And you begin to shout in your prayer. No, cuando yo le digo que ore en fe, When I tell you to pray in faith, es que tú puedas ver un panorama mucho más extenso y profundo del que tú puedes ver. is to be able to see the panorama more deeply and more profound than what you can see. O sea que cuando decimos nosotros ore en fe, So when we say pray in faith, es que usted pueda orar con la sabiduría que el Espíritu le da al orar. is that you can pray with the wisdom and the wisdom that God gives you when you pray. Amén. Amen. Entonces, eso puede ser en cualquier área, en los momentos de escasez económica, de enfermedad o aún en la muerte. This could be in any area, maybe when you feel that you're lacking things or you're sick or even in times of death. Entonces, yo le vuelvo a decir, hágase esta pregunta. So I ask you once again, ¿En qué confío más? what do you trust in more? ¿En la sabiduría de Dios o en la mía? God's wisdom or your own? Or Y la sabiduría de Dios es la palabra. the wisdom of God is the word of God. Entonces, vamos a la tercera pregunta. So let's go to the third question. Quiero lo mismo que quiere Dios. Do I want the same thing that God wants? Quiero lo mismo que quiere Dios. Do I want the same thing that God wants? Un pastor dijo en una ocasión, desea lo que Dios desea y luego pide lo que quieras. One pastor once said, desire what God desires and then ask what you want. Entonces me parece que ahí está la verdadera clave de que una oración sea contestada. So here is the key for a prayer to be answered. Entonces, entre más vayamos creciendo en santidad hacia ser como Cristo, The more we grow in holiness like Jesus, en nuestra manera de pensar, in our way of thinking, más oraciones veremos contestadas. more prayers we will see answered. Lo voy a poner más práctico. Let me put this in a more practical way. Entre más maduremos The more we y mature nuestra mente sea renovada, and our minds will be renewed aparecerse como la mente de Cristo, to look like the mind of Christ, entonces nuestras oraciones then our prayers van a ser más will efectivas. be more effective. Y entonces veremos las oraciones contestadas. We will then see prayers answered. Por eso en el versículo 15, después de el texto que estamos estudiando hoy, This is why in verse 15, the text that we are studying today, nos dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. it says, if you love me, you will keep my commandments. Nuestro amor a Dios siempre se verá reflejado en las cosas que deseamos. Our love to God will be reflected in the things that we love. Lo que deseamos. Sí, What we entonces, desire. entonces Sorry. escriba esto, porque lo que deseamos es un reflejo de lo que valoramos. So write this down. What we desire is a reflect of what we value. Entonces en Juan capítulo 15 versículo 16 también nos dice que Dios quiere que llevemos mucho fruto. So John 15 verse 16 says that God wants us to bear lots of fruit. Y ese fruto que permanezca. And this fruit should prevail. Y cuando nosotros queremos eso, Dios contestará nuestra oración. And when we answer this, when we that was 15, John 15 verse 16. And so when we have this, God is going to answer our prayers. Entonces, en conclusión, So in conclusion, voy a dejar estos dos puntos. I'm going to leave these 2 points here. La oración no es para que Dios se someta a nosotros, sino para que nosotros nos sometamos a Dios. Prayer is not for God to submit to us, but for us to submit to God. Amén.
Amen. Entonces para eso venimos en oración y lo hacemos bajo el nombre de Jesús. This is why we come in prayer and we do this in the name of Jesus. No como una fórmula mágica que si digo y en el nombre de Jesús y todos decimos amén. And it's not like Se cumplirá. a magical formula when we say in the name of Jesus and then things will be. Everybody say in the name of Amen. Jesus and everybody says amen. Sino que la oración primeramente nos debe de llevar a someternos a Dios. But prayer should first of all lead us to submit to God. Y número 2, la oración es para glorificar a Dios con lo que Él me dará y no para autoglorificarnos. And number 2, prayer is to glorify God and not to glorify ourselves. ¿Puede decir eso conmigo? Can you say this with me? La oración Prayer es para glorificar a is Dios to glorify God y no para and autoglorificarnos. not to glorify ourselves. O sea, en lo que yo estoy pidiéndole a Dios, So, in other words, what I am asking God es para glorificar, es para autoglorificarme yo. Wow, lo que recibí, miren el carrazo que tengo ahora, la casa que tengo ahora, miren las puertas que se abrió. o soy tan ungido que todo lo que pido Dios me lo da. Sí. Are you glorifying yourself? Oh, wow, look at the car I have, look at the house I got. Or I'm so anointed that everything I ask God to give me, He gives to me. No, más bien todo lo que le pidamos a Dios es para glorificarlo a Él. No, instead, everything that we give to God, that we ask God for, is to glorify Y Him. si Él lo da, If He gives it to us, entonces no se olvide de glorificarlo a Él. do not forget to glorify Y Him de usar lo que Él le ha dado and to use what He has given you para su obra. for His work, Ah, for His kingdom. Amén. Entonces, solo Dios sabe en su infinita sabiduría cómo y dónde lo hará. Only God knows in His infinite wisdom where and when He will do. Y no usemos una frase que alguien una vez dijo, no aceptamos un no por respuesta. Let's not use a phrase that someone said, I will not accept a no for an answer, God. O sea, ¿quiénes somos? Who are we to say this to the Lord? Y Dios puede decir que no. God can say no whenever He Él es wants. soberano. He is sovereign. Entonces, no, más bien tenemos que orar con humildad. We instead need to pray with humbleness. Padre, si nos darás lo que te pedimos, que primeramente glorifique al Hijo y glorifique a ti. We should pray, God, if you give us what we're asking you for, may it glorify you. May it first of all glorify you and glorify the Son. Muchos aún oran por enfermos, pero al final se llevan ellos la gloria. Many pray for sick people and at the end they take the glory for themselves. Yo oré Whoa, y se I sanó. prayed and this person got healed. Wow, qué ungido. Whoa, I am so anointed. Oh, that's O sea, él se volvió el centro, no Dios. all right. So now this person becomes the center of it all and not God. Entonces hay gente que prospera económicamente People that prosper financially. y dice, wow, cómo Dios me ha prosperado a mí. Whoa, you know what? God has prospered me so much, they say. Y cuando lo dicen, uno siente y uno capta, ¿verdad? Él no está glorificando a Dios, You know- aunque dijo que Dios lo hizo. And when you hear people like this, you know they're not glorifying God, even though they're saying they are. Uno siente cuando la prosperidad que Dios le da a alguien realmente está glorificando al Padre y no autoglorificando al receptor. You know when somebody that is being very prosperous is really glorifying God with everything they have, or are they self-glorifying them? Entonces, tengamos esto en mente. So let's have this in mind. ¿Verdad que el Señor nos dará todo lo que le pidamos God will give us whatever we ask en for. el nombre de Jesús? In the name of Jesus. Sí glorificará al Padre y al Hijo. If this will be glorifying to the Son and to the Father. Amén. Amen? Amén. Entonces, Whoa. esto fue el texto de hoy. So this was the text for today, everyone.
Espero Gloria a que haya Dios. sido de bendición para usted. We hope that this has been a blessing for you. Y el próximo miércoles vamos a terminar. And next Wednesday, we are going to finish. Y vamos a terminar estudiando un texto que alguien pidió que and lo we- interpretáramos. And we're going to be finishing our series Text Out of Context, and somebody wrote to us to our Facebook page and said, Pastor, can you please explain this verse? Y entonces va a ser Jeremías 29:11. So it's going to be Jeremiah 29:11. Entonces, vaya estudiándolo This is a text that we need to just go ahead and start studying y it. vamos a ver lo que extraemos del texto. Sería muy interesante si usted empiece a leer ese versículo y empiece a aplicar todo lo que se le ha estado enseñando, los principios de interpretación, y así ya el próximo miércoles usted puede y ya venir con preguntas o ya con un pensamiento más amplio del texto. It would be so great if you can go ahead and start reading this verse and apply all these principles that we've been teaching you. And go ahead and have your questions ready, or just whatever you think that you want to ask Pastor Peter about. It'll be so wonderful if we can help you out with that. So that would be great.